8:39, estábamos de vuelta ya con Rodrigo Bravo, estábamos hablando de los productos que uno consume para estos fines de Semana Santa. Al rico marisco. El marisco, qué bueno que son los mariscos. Sí. Pero afortunadamente aquí coincidíamos en que nosotros habitualmente nos alimentamos de pescado y marisco. Así es. A diferencia del promedio del chileno, que en general no es tan bueno para el pescado y marisco, fíjate, como Es debería, verdad, para y teniendo la tanta extensa variedad. costa, claro. Teniendo tanta variedad y distintos precios, sí. Desde la pesca en adelante, el pescado chileno es rico. Oye, Rodrigo, ya vamos a ir con la controversia de Evelyn Matei, pero sorprendió que la controversia ocurriera horas antes de que se fuera a hacer el anuncio de que iban a tener primarias. Sí. Mira, yo lo conversé anoche porque es noticia que publica La Tercera y algunos desmentían que estuviera tan listo, pero cuando el ruido suena es porque piedras trae, ¿cierto? O como decía Gonzalo Miller desde la semana pasada en Los Monos, hay malas ideas que a veces encuentran su espacio. Claro, pero se había conversado, fíjate, con ya varios personajes que estaban disponibles. Perdón, desde el entorno de Rodolfo Carter, por lo menos hasta anoche tarde, decían que invitación formal no les había llegado y que básicamente se habían sorprendido con la noticia, pese a que sí, Rodolfo Carter ha confirmado que han habido conversaciones cuando él, o posterior más bien a que él haya puesto una fecha límite para responder a la invitación de primarias que finalmente hasta ahora no ha sido. Sorprendente que hace poquitas horas Rodrigo Galilea, presidente de RN, le haya cerrado la puerta a la primaria con Francisco Chaguán y luego nos enteremos que al menos nuevamente está sobre la mesa. A diferencia también de lo que ha dicho Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que ha impulsado una primaria presidencial hace un buen rato. Raya Palazzo, hoy día hay una actividad que cobra más importancia de lo que tiene habitualmente, no porque no lo sea, sino que porque tiene una periodicidad que no necesariamente hace que siempre sea noticioso, pero la directiva de la UDI tiene una conferencia de prensa cerca de las 11 de la mañana, donde uno debería ponerle todo el ojo a si efectivamente hay novedades. ¿Cuál era la foto de esta eventual primaria que se está conversando? Francisco Chaguán, Rodolfo Carter y Luciano Cruzcoque como alternativa de Bópoli. Fíjate que Luciano Cruzcoque hace un rato había sonado como una opción de Bópoli hace ya buen tiempo. Hoy día pareciera ser una primaria más bien instrumental para fortalecer la candidatura de Evelyn Matei. Pero vamos a ver qué pasa. Yo no quiero ser purista, pero soy un poco purista. ¿Ya? A mí me parece que la primaria tiene un sentido completamente diferente que el de querer utilizarla instrumentalmente para fortalecer una candidatura. O sea, nadie en ninguna parte, salvo a lo mejor en su casa, estaba hablando de Francisco Chaguán o Luciano Cruzcoque como potencial presidente de Chile. Rodolfo Carter sí. Sí. Entonces digo, ¿por qué no hacer una primaria entre Carter y Evelyn Matei nomás? Pero hacer una primaria solo para darle visibilidad a la candidata y no regalarle ese espacio a la oposición, me parece que desde el punto de vista del espíritu de tener primarias legales, me parece como aquí es como hacerse un poquito trampa. Muy forzado. Me he forzado, porque uno entiende la primaria como un mecanismo legal para definir realmente la contienda entre varias personas que tienen genuinos intereses de gobernar Chile, que aparecen con alguna posibilidad, o incluso los que no aparecen con posibilidad, pero que tenían ese interés. Y la verdad es que aquí estamos inventando una primaria solamente para darle, digamos, desde el punto de vista instrumental, una herramienta a la candidata para estar presente también en los debates, en la franja, y creo que en el fondo no es el espíritu con el que se creó esa ley. Toda la razón. O sea, creo que no hay duda de eso. La primaria por sí es porque eventualmente hay competencia. Sebastián Piñera tuvo una primaria con Felipe Cas y Manuel José Santón, que finalmente ganó con harta tranquilidad. A Michelle Bachelet también tuvo una primaria que ganó con harta tranquilidad. Pero yo creo que ese es el ejemplo que muchos toman para insistir hoy día que Matei también vaya a esa primaria. Pero como decías tú, Connie, al inicio, una primaria que se vio empañada por quizás el momento más complicado que ha vivido Evelyn Matei en estos meses, ya un buen rato, en los cuales es la figura presidencial de Chile Vamos, proclamada y antes también lo era. Yo ayer hacía el ejercicio a las 7 de la tarde, y si uno ponía en Google Evelyn Matei, aparecían 98 notas referidas a lo que había ocurrido con sus dichos respecto al golpe. Preguntaba a nuestros amigos de meganoticia.cl y fue la noticia más vista en materia política durante todo el día y una de las más vistas en el sitio en general. La Tercera hizo 13 notas antes de las 7 de la tarde. Yo me metí al Instagram de ella cuando publicó su autorreacción, ¿verdad? Y tenía en un poco rato 700, 800 y tantos comentarios y el 90% eran malos. Claro.
Reiteremos la frase, son dos bien complejas, a mi juicio, quizás una más que la otra. Cuando se le pregunta primero se le pregunta en entrevista en Radio Agricultura si es que, ¿por qué ella se había, o estaba la sensación de que ella se había alejado, dice el conductor Chechurane, del gobierno militar? Ella dice, yo no estoy alejada. Yo no he estado alejada y sigo en sintonía o de alguna manera cerca de algunas de esas visiones. Y después, comenzando a hablar del golpe de Estado, ella dice que era necesario, si no nos íbamos derechito No había a Cuba. otra. No había otra, había que hacerlo. Y quizás la frase más controvertida y la que generó la respuesta, creo que impecable de Carolina Toá, entre otros, yo le quiero señalar, dijo Matei, que es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos. Eso es sin duda lo que cambia las cosas, porque, a ver, ya la discusión la tuvimos para los 50 años, si era inevitable o no era inevitable el golpe, jamás vamos a lograr ningún grado de consenso respecto de eso, porque las visiones son súper contrapuestas. Aunque, bueno, no me voy a meter en ese porque es un berenjenal del que no vamos a salir. Es una tentación, pero mejor no meterse. No me voy a meter ahí, no me voy a meter. Pero sí habíamos alcanzado... Alguien puede utilizar eso del mínimo civilizatorio, ¿verdad? Respecto de las muertes. Entonces, que Evelyn Matei instale hoy día la idea de que al principio era bien inevitable que hubiera muertes, que es la frase textual, pone la cosa en otra dimensión, en otro plano, y yo creo que implica un retroceso gigantesco en el tiempo para una cuestión respecto de la cual ella tiene una bajada distinta. Y que es la que ha tenido durante mucho tiempo. Primero, ella hace mucho rato que se fue crítica del tema derechos humanos y la violación de los derechos humanos. Fue de las primeras en la centro derecha, diría yo, además, ¿verdad?, en ser crítica, aparte del expresidente Sebastián Piñera. Segundo, en esta lógica de ser merecedora del legado de Sebastián Piñera, no podía decir una cosa como la que dijo. Sebastián Piñera jamás hubiera dicho una cosa así, primero. Y segundo, y yo voy a insistir majaderamente en esto, pero creo que es súper cierto. Si la derecha logró elegir 2 veces un presidente y fue 2 veces el mismo, fíjense por qué fue el mismo y quién era. ¿Qué característica distintivísima tenía Sebastián Piñera que permitió que la derecha lo pusiera como presidente en la moneda? Justamente su visión respecto a la dictadura y los derechos humanos. O sea, votó... No. O sea, gente que antes votaba Concertación... Votó por él. Dispuesta a votar por él. No hay ninguna duda. Por esa posición. Ahora, también hay otro tema, que Evelyn Matei venía acumulando 2 controversias previas. El pedirle a su sector que revisara el acuerdo Codelco-Soquimich, que le generó un dilema porque también el mundo empresarial dijo, ¿por qué está pidiendo revisar esto? Era discusión zanjada esa ya. Esa era una discusión zanjada, pero el mundo empresarial además encontraba que ya, listo, ya estábamos trabajando en el tema del litio, íbamos como avión. Y luego con el tema de las cámaras de seguridad en el Estadio Nacional, que es un tropiezo de verdad bien amateur, porque es un tropiezo amateur. Es decir, que no hay cámaras y habían 332 cámaras, una de las cuales la grabó incluso. Entonces, venía con 2 controversias previas, o sea, es una mala semana para Evelyn Matei. Sí, sin duda, y que en su entorno han analizado con ese cuidado también. Si uno habla con figuras de Chile Vamos, algunos decían, nosotros sabíamos que el ímpetu, a veces las declaraciones más de guata de Evelyn Matei podían generar un problema, pero nadie creía que iba a ser este tipo y menos en esta semana. En particular, lo que ocurrió ayer. Algunas cifras que seguramente los chilenos conocemos, pero que vale la pena recordar. Según el Museo de la Memoria del 73, hubo 1.832 personas detenidas o desaparecidas o asesinadas. El 1974, 421. Es decir, más de 2.200 personas en los años que ella dice que eran inevitables las muertes. Y eso lo hace tan grave y tan difícil de enfrentar, y además puede ser mucho más simple que el fondo que analizaban ustedes en profundidad, pero abre 2 flancos terribles, creo yo, para una candidatura. Es ella la que pone uno de los temas más sensibles en su campaña, la dictadura y el golpe militar. Ella instala el tema. Este tema no estaba en el radar. Seguro que iba a salir en los debates, seguro que se lo iban a emplazar, O sea, pero lo había claro, respondido en estricto tantas rigor, veces. no lo instala ella, pero no encuentra una manera de abordarlo de mejor forma cuando se lo preguntan en la entrevista en la Radio Agricultura. Claro, nace ante Una conferencia de pregunta. prensa para hablar de este tema, Se hizo pero un autogol. Se hizo un autogol. pero no supo salir jugando. No, claro, fue de la peor forma y eso lo compartían muchas personas cercanas a él. Y segundo, que abrió el flanco presidencial gigante. Y les decía yo que Carolina Toá quizás tuvo la reacción desde la emoción también y desde la experiencia personal de contestarle a Evelyn Matei que la muerte de su padre estaba dentro de las fechas que ella consideraba inevitable. José Toá, que primero fue declarado
un suicidio, finalmente se confirmó que esto había sido un asesinato, luego de años de tortura o meses de tortura en Isla Dawson. ¿Cómo sale de este entuerto Evelyn Matei cuando además aparece esta noticia de que una decisión tan importante como una primaria se frena? Creo que la respuesta o la contradeclaración que sacó en la tarde no fue suficiente, porque apuntó a cosas que... No hace ninguna autocrítica ella ahí. No hace una Ninguna. autocrítica. No hace una autocrítica y de alguna manera también retrata o considera que esto es una estrategia de la izquierda de ponerlo sobre la mesa. No, candidata de la... La pregunta se la hizo le Chechirán en hicieron la a él. Radio Agricultura. Y ella contestó lo que contestó. Me parece que habrá que profundizarlo con ella, seguramente en un momento de más tiempo para poder conversarlo. Y con el fantasma que genera Chile Vamos, si tienen temor de que se cometan errores en la candidatura de Evelyn Matei. Y por eso creo que es tan necesario que, pese a que ellos decían que esto tiene que ocurrir después de la definición de si hay primaria o no, que se arme un equipo, que se conforme un equipo que sea un escudero. La vi en todos sus samuráis, caricatura y todo, pero tuvo un equipo que política, social, técnicamente respondía y no exponía al presidente o al candidato presidencial. Sebastián Piñera, para qué decir, también los tuvo, con las dificultades que generó en algún minuto, Andrés Alamán, Andrés Chadwick, además de Cristian Larroulet y quienes trabajaban en su programa de gobierno. A Evelyn Matei, el equipo técnico la acompaña, pero falta un equipo político sin duda para enfrentar situaciones como esta. 8:50.